Fenomenal. Ya tenemos 9 personas que estaban además en lista de espera desde hace como 15 minutos. O sea, la, tenés Puntual. fans, tenés fans, Gerald. Muy bien, pues vamos a arrancar. Se irán conectando los que se van conectando. Vamos a premiar a los que somos puntuales y luego seguramente lo verán en diferido. Gerald, pues gracias, gracias infinitas por estar con nosotros en Un Café con Caro. Es un nuevo formato que estamos testeando desde We Are Content, entrevistando a personas especialistas. No les voy a decir expertos porque qué fatiga tan infinita, no. Yo no creo que ahora hay, al menos ahora no hay Vamos expertos ahora. en nada. Pero sí eres especialista y eres especialista en growth y en SEO, ¿sí? Correcto, sí, señor. Em, Hoy eres Spanish Growth Contractor en HubSpot, que tengo una dudilla y es, ¿qué es eso de contractor? ¿Qué hace un contractor con HubSpot? Entonces, presentate, contale a la gente vos qué haces. Seguro. Gracias primero, Caro y Work Content por la invitación al espacio. Bueno, básicamente, como bien dijo Caro, yo soy consultor de SEO y de Growth. En el caso de HubSpot estoy como contractor. Básicamente me encargo del blog en español a nivel de SEO, a nivel de Conversion Rate Optimization y también a nivel de optimización para LLMs. Entonces, ahí tratamos pues de mejorar la presencia de los artículos que tenemos y también de los lead magnets que vamos creando tanto en Search como también en LLMs. Ese es como el resumen chiquitico de lo que hago. Ejecutivo, pues Exacto. fenomenal. Mira, ya hay 20 personas en un minuto, pues fenomenal. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Que de eso vamos a hablar. Eso es lo que nos convoca hoy y es cómo en la vida real o qué tiene que hacer la gente que está aquí en sus sitios para que los LLMs los puedan mencionar y ser una respuesta, ¿sí? Eso me lleva, bueno, y me presento, mi nombre es Carolina Echeverry, para los que no me conocen, actúo como CMO y CSO en We Are Content. ¿Eso qué quiere decir? Que soy la directora de marketing y apoyo el proceso de ventas. Em, y lo que hoy nos convoca es aprender de ti, que ya llevas un buen rato y a inicios de año sacamos un reporte también en alianza con HubSpot, que tuvimos un webinar bien interesante. Ujú. Vamos a hablar de esas inteligencias artificiales generativas, cómo funcionan hoy, porque se vuelven una capa más en las búsquedas de las personas. Y aunque uno crea que está generando cosas, al final del día eso termina siendo un potente análisis para uno saber qué pregunta la gente y tal. Vamos a ir ahí, ¿sí? Porque los usuarios no solamente estamos consultando en Google, vamos y le preguntamos a ChatGPT, a Gemini, a Cloud, a Perplexity y a asistentes inteligentes que hoy hay 1 millón, ¿sí? Pero además de estos modelos de inteligencia artificial generativa, responder las preguntas empiezan a sugerir marcas, productos, servicios y se basan en unas señales. Y ahí es donde viene el quote de esto y por donde quiero que arranquemos. ¿Qué determina, Gerald, que una inteligencia artificial mencione a una marca frente a miles de otras marcas similares? ¿Cuáles son esas señales que vos decís que son realmente las que tienen en cuenta para ese proceso? Vamos a arrancar por ahí. Tranqui. Arranquemos por ahí, listo. Bueno, hay varias cosas que a día de hoy los LLMs y la inteligencia artificial, incluyendo la de Google, tienen en cuenta para ver cómo mencionan marcas en sus respuestas. Quizás una de las más conocidas y que se ha mencionado mucho en redes sociales es la relevancia que tiene esa marca hacia la búsqueda particular que está haciendo el usuario. Los sistemas de inteligencia artificial, ellos primero intentan entender cuál es esa búsqueda del usuario, qué es lo que él quiere, si está, qué es lo que el usuario quiere, si está buscando, en el caso, por ejemplo, de la industria SaaS, si ellos están buscando una herramienta que sea para usuarios principiantes o una solución ya más a nivel empresarial, o de repente están buscando opciones con distintos presupuestos, o están buscando algo que sea para un nicho en específico. Entonces, todo ese tipo de elementos los va teniendo en cuenta la inteligencia artificial para decir, ok, acá está el listado.
de marcas que te pueden ayudar a lo que tú estás buscando en este punto. Ese es el primero. Entonces podemos ir allí anotando. Es la Sí, relevancia te- al query. pero un momento, la relevancia a la búsqueda, esa relevancia de la búsqueda se traduce, llevémoslo un poquito más a cristiano, ¿sí? Y es como, relevancia de la búsqueda es como, ¿qué tan importante es la búsqueda para un usuario o cuántas veces se repite o cómo es? O sea, ¿cómo? No, es que qué tan conectada está una marca con la búsqueda que está haciendo el usuario, básicamente. Entonces, si yo estoy Wow. diciendo, a ver, yo quiero una herramienta de social media, que hay montones de herramientas de social media. Entonces, la inteligencia artificial de una vez te puede dar un listado de estas montones de herramientas que hay, o tú puedes ser más específico en la pregunta y le puedes decir una herramienta que sea para principiantes en social media o que funcione para este nicho en particular o que sea ya una herramienta más empresarial porque tengo un equipo de X cantidad de personas. Entonces, todos esos puntos, la inteligencia artificial los va conectando, entiende qué marcas son relevantes para esa búsqueda en específico y ahí es cuando dice, ok, acá está el listado. Ok, ok, muy bien. Pues vamos profundizando, a ver si nos vamos aclarando. Entonces, la relevancia de las búsquedas, primer punto. Relevancia de las búsquedas, ese es el primero. El segundo es uno de los cores del SEO, básicamente, que es la autoridad que tiene la marca en ese tema en específico y qué tan confiable es la marca también en esa industria o en ese sector en específico que la inteligencia artificial está analizando. Entonces, ¿qué cosas que tienen estas plataformas en cuenta en ese sentido? Tienen en cuenta sitios web que tienen cierta reputación, que en SEO se maneja mucho. Para las personas que hacen SEO conocerán o habrán escuchado esta métrica de Domain Authority o Domain Rating o Authority Score, dependiendo de la herramienta que utilizan, pues la métrica es distinta, ¿no? Pero básicamente es autoridad. ¿Qué tanta autoridad tiene la marca en esa materia? Entonces, allí van buscando los sitios web con reputación en la materia, es la percepción de las personas sobre esa empresa en particular. O sea, si ven, por ejemplo, reseñas, que es importantísimo también en ese sentido, ahí van pues analizando ese tipo de cositas. Acabaste de decir la percepción de las personas. ¿Cómo se mide la percepción que tienen las personas? O sea, ¿en qué se basan para determinar la percepción? Sí, buenísima la pregunta. Precisamente en eso, en reseñas y en cómo son las conversaciones de las personas Mm. en distintos espacios en Internet. Creo que para nadie es un secreto en este punto la relación de negocios que tiene Google con Reddit. Y creo que para nadie tampoco es un secreto que hemos visto cómo Reddit ha subido un montón en el cuanto a su rendimiento orgánico desde hace ya un tiempo para acá, porque Google le ha dado mucha prioridad a qué es lo que está comentando la gente en Reddit sobre precisamente distintas marcas. Entonces allí también entra en juego esa importancia de precisamente cómo los usuarios perciben nuestra marca, qué dicen en el Google Business Profile, por ejemplo, si en caso de que lo tengan para SEO local. Es decir, como todas esas cositas, todas esas conversaciones que van por allí en Internet, todo eso lo tiene en cuenta la inteligencia artificial para este punto de la autoridad y la confianza. Me surge una duda. Hablaste de Reddit y está y lo de la puntuación, el Google My Business, bueno, como todo esto, los comentarios de la gente, en fin, las redes sociales, ¿tienen algo ahí que ver? También, sí, porque hay también, Google desde antes de la inteligencia artificial siempre ha tenido también en cuenta, quizás no a un nivel tan grande como un sitio web, pero siempre también ha tenido en cuenta un poco las señales que llegan desde social media. Entonces también hay lo que va viendo en esas redes. También para nadie es un secreto que desde hace un tiempo para acá, no sé si todavía está funcionando también, pero LinkedIn Pulse es una de las cosas que Google también está mostrando más Así. frecuentemente en las primeras posiciones, sí. Entonces allí también podemos inferir que están teniendo en cuenta esas conversaciones, sobre todo en LinkedIn, para entender qué tan confiable, qué tan auténtica y qué tanta autoridad tiene una marca sobre cierto tema. Wow.
Fenomenal. Entonces, hasta aquí. Uno, relevancia en la búsqueda. Dos, autoridad del dominio o de la URL o relevancia en el tema. Tres, la percepción de los usuarios sobre una marca, que ya vimos, pues, tres ejemplos. Reddit, los comentarios de Reddit, los comentarios en la ficha de Google My Business, las mismas puntuaciones o reviews que hacen en los sitios y, bueno, ahora LinkedIn, que también lo mencionas, o las redes sociales en general y los comentarios que hagan a esa marca que sean públicos. ¡Wow! Correcto. Mira, mira, Pasando. Luis pregunta que aparte de LinkedIn, ¿qué otra red social? Yo me atrevería a decir que todas las redes sociales donde una cuenta sea pública y que los usuarios hagan comentarios a esa marca, ¿no? ¿No? ¿Estoy en un error? Correcto, sí, porque incluso también, no sé si lo saben, pero desde hace unos meses para acá, por ejemplo, Instagram, ahora por defecto, ellos están empezando a indexar el contenido de los perfiles de una vez en Google. Entonces también Google ya está entrando por allí a Instagram a revisar. Entonces yo me atrevería a decir, tal cual como lo dijiste, Caro, todos los perfiles que sean públicos, allí pues entra los motores de búsqueda y revisan a ver cómo va la cosa por ese lado. Perfiles públicos también en TikTok, ¿no? Sí. Ok, ok. Pues fenomenal. Entonces, tres puntos. El... Ahí vamos por tres. Hay un cuarto, hay cinco de hecho. Ok, El ok. cuarto en que yo mencionaría es la personalización del contenido, eh, porque claro, si yo busco, por ejemplo, es siempre uno de de los ejemplos más comunes que yo coloco, si yo busco un plomero en Bogotá, pues obviamente Google no me va, o las inteligencias artificiales no me van a mostrar los mejores plomeros en Medellín, ¿sí? Porque pues yo estoy en Bogotá. Entonces es una búsqueda ya más personalizada. Ahí las inteligencias artificiales van entendiendo factores como dónde está ubicado el usuario, cuál es el idioma que habla el usuario. Y no solo a nivel, en el caso de la localidad, no solo a nivel de ciudad, sino también pues de barrio, ¿saben? Como algo muy específico. Ahí las inteligencias artificiales van buscando ese tipo o los mejores negocios que estén cerca allí del usuario, ya teniendo en cuenta pues todos los puntos de los que hablamos anteriormente. Pero ahí hablas de personalización del contenido en cuanto a localización, o hay otra forma de la personalización del contenido. Sí, es más que todo en cuanto a localización y al idioma, precisamente. Entonces allí es como de las cosas que más consideran las inteligencias artificiales para ese punto. Ese sería nuestro cuarto punto. Gracias, Caro, por compartirlo allí en Yo el chat. estoy ahí, Tintín. Y el quinto sería todo lo que son los que llaman los filtros de seguridad y de políticas. Es importante también entender que los websites pues tienen que tener este tipo, lo que ven a veces en el footer que dice como políticas de seguridad o De información sobre de privacidad y tal. privacidad, exacto. Todo ese tipo de cositas también es importante tenerlas en los sitios web porque pues los asistentes de la inteligencia artificial entienden, nuevamente, ya teniendo en cuenta los otros puntos de los que hablamos anteriormente, entienden cuando hay marcas que están asociadas a ciertos riesgos o que pueden ser un poquito engañosas o que tienen que tienen una calidad muy baja. Entonces, pues ya como que teniendo ese tipo de políticas en las páginas web, pues da más confianza también para las plataformas. Mira lo que pregunta Luis, dice, es decir, debería ser en mis publicaciones algo como accesorios de laboratorio en Cali o algo así, y también en los copies, ¿cómo sería? O sea, ellos yo creo Mm, que están hablando de la personalización del contenido en redes sociales, ¿sí? sí. Pero yo siento que te estás refiriendo cuando hablas de la personalización del contenido en el contenido de la web, Sí, ¿sí? digamos que en redes puedes tener, por ejemplo, en la descripción del perfil, dónde está ubicado, qué es lo que están ofreciendo, y entonces eso ya facilita también a las herramientas de inteligencia artificial entenderlo sin tener que leer todo el contenido del perfil. No diría que es necesario que lo tengas en cada uno de los copies porque pues ya puede ser un poco repetitivo y también puede crear una mala experiencia para el usuario porque pues ellos ya lo saben. Y recuerden que siempre tenemos que optimizar primero para el usuario y luego para todo lo demás. Importantísimo ese quote. Primero el usuario, después el resto del universo. Voy a hacer ahí un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis y es que en febrero vamos a tener un webinar con un café con Caro. No, no lo voy a llamar webinar porque no es un webinar.
Una conversación con una persona supra especialista en experiencia de usuario y en construcción de productos digitales para hablar precisamente de esto que acabas de decir. Y es primero la experiencia del usuario, pero ahora la experiencia del usuario intermediada por la inteligencia artificial. Cuñita, cuñita, cuñita. Perdón. Muy bien, entonces esas son lo que tú dices son las 5 señales principales: autoridad, contexto y confiabilidad. Los voy a macro resumir, ¿sí? Básicamente es un tema de autoridad, es un tema de contexto y un tema de qué tan confiable es el asunto. ¿Mm? Correcto, sí. Pero entonces, ¿cómo los modelos generativos están construyendo esas respuestas? O sea, ellos aprenden cómo integran esa información de esa web abierta y la traen a sus conjuntos de entrenamiento. O sea, cómo funciona un poco eso, porque yo siento que a veces no sabemos eso cómo ocurre y la gente, a ver, que puedo estar diciendo una cosa que no es, pero yo me siento usuario, diciendo, ¿de dónde saca esta gente la información? Y pues, ¿de dónde la va a sacar? De la navegación pública, de Google, de Bing principalmente, y lo dicen abiertamente, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, que es de los más utilizados, a pesar de que ha ido perdiendo cuota de mercado, y les dejo el dato. eh, Mm, ellos empezaron con Bing, ellos ahorita también toman en cuenta los resultados de Google, pero también los LLMs suelen tener una base de datos interna que fue la primera que usaron para darles como un primer aprendizaje, ¿no? Digamos. Ya cuando ellos dentro de esa base de datos interna no tienen la información, ellos pueden activar su herramienta de búsqueda, que en muchos casos lo pueden ver. Cuando ustedes preguntan a los LLMs, pueden notar que en algunos casos como que tiene una barrita que dice como pensando, y si ustedes mm, hacen clic allí, ustedes pueden ver el proceso más o menos de cómo, cuál es mm. el razonamiento, cuál es el proceso que va siguiendo el LLM. Y allí pueden ver que a veces se activa una herramienta que dice web guión bajo search. Entonces, cuando eso pasa, es cuando los LLMs no encuentran lo que están buscando en su base de datos interna o dicen, ¿sabes qué? Hay que ahondar un poco más en el tema porque lo que yo tengo en mi base de datos interna no es suficiente. Entonces, ahí es cuando van a Google y van a Bing para poder como alar un poco más de información de los resultados que allá aparecen. Fenomenal. Em, Ahora, vamos a ir a una cosa que me ha rondado muchísimo la cabeza en estos días y que ha sido una conversación como en todas las mesas de trabajo, y es, uno puede saber en la vida real lo que la gente le pregunta a, a ChatGPT o a Gemini, o uno puede saber eso de verdad, así como lo sabe con Google, que uno tiene herramientas como Ahrefs, SEMrush, Keyword Research, bla, 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 en fin, que te dicen el volumen aproximado de personas que están buscando sobre un tema en una localización específica. Uno puede saber esa información también con las búsquedas de ChatGPT. Hasta este punto no, y precisamente por la razón que acabas de comentar, Caro, porque los LLMs de momento no tienen una herramienta integrada de análisis, como por ejemplo nosotros tenemos Search Console, sí que ahí podemos entrar, eso está pues como lo saben vinculado con el sitio web, y allí podemos mirar una cantidad increíble de información, no solo a nivel de contenido, sino también a nivel técnico. Ese tipo de herramientas y analíticas de momento no existen. Sé que OpenAI está desarrollando eso y que planean lanzarlo para 2026. No hay una fecha todavía exacta, sino dijeron como 2026. No sé, por ejemplo, en el caso de Claude o en el caso de Perplexity o de Copilot, por ejemplo, que es de Microsoft. Pero de momento, ahorita en este punto no podemos saberlo. Eh, pero una dudilla. ¿Cómo entonces hay tantas herramientas que te ofrecen hacer eso? O sea, Sí, explícamelo, por esa es favor. una muy buena pregunta. A ver, en este tipo de herramientas ellos basan mucha de su funcionalidad en un término que quizás hayan visto por ahí las personas que han seguido muy de cerca todo este tema de la inteligencia artificial y el SEO, que es Query Fan Out. Básicamente, esto lo que hace, la herramienta lo que hace es, te pide que tú subas un listado de, puede ser palabras clave o de frases o de preguntas que tú quieras traquear, ¿sí? Entonces, si tú quieres revisar, por ejemplo, ¿qué pienso yo? Una pregunta así cualquiera, como cuáles son A las ver, no mejores sé. Así como herramientas de dice, marketing.
Como dice Luis, accesorios de laboratorio en Cali, Por accesorios ejemplo, de tomemos el laboratorio. ejemplo de Luis. Si nosotros tuvimos accesorios de laboratorios en Cali, estas herramientas lo que van a hacer es, de esa misma frase, ellos la van como a romper, digamos, ¿sí? En varios pedazos. Y cada uno de esos pedazos los van a mandar a diferentes sitios para poder obtener diferentes respuestas. Entonces me explico. Accesorios de laboratorios en Cali es nuestra frase, nuestra palabra clave. Estas herramientas lo que van a hacer es similar a lo que hace Google. Van a buscar accesorios en Cali, laboratorios en Cali, accesorios de laboratorios en Cali, accesorios de laboratorios, ¿sí? Como que todo eso lo van a ir rompiendo y entonces esas preguntas pues las mandan a las plataformas de inteligencia artificial que ellos estén utilizando. Recuerden que hay herramientas que no traquean todas las plataformas de inteligencia artificial. Hay algunas que se enfocan solo en ChatGPT, hay otras que sí tienen ChatGPT, Claude, Grok, etcétera. Entonces, mandan esas preguntas y de ahí revisan si la marca está siendo mencionada cuando la inteligencia artificial responde a esas preguntas y de ahí es que viene el reporte. Pero no es que ellos se sientan y saben exactamente qué fue lo que un usuario tecleó, cuándo lo hizo, cuántas veces. Ah, o sea, pero espérate porque esto está súper interesante. O sea, es como que yo entro a esa herramienta, le cargo mi lista de palabras claves, él se las entrega a ChatGPT o a la IA de moda y a ver si le devuelve o no una mención de marca y luego te entrega el reporte. O sea, así, pero qué Exactamente. gente tan Es como que la inteligente. herramienta, digamos, es como que ellos automatizan el proceso para que no tengas que ir tú manualmente A ver a si ir a mencionan a tu ChatGPT marca. a poner todo eso, exacto, sino que ellos lo hacen automáticamente por ti. Y por eso es también muy clave, hay un inciso, entender muy bien cómo se está haciendo el proceso de reportes cuando estamos queriendo decir, nos ha ido bien en plataformas de inteligencia artificial o nos ha ido mal porque esa data es muy volátil, a diferencia de lo que podemos tener nosotros en SEO. De nuevo, precisamente porque no hay una herramienta nativa en cada una de estas aplicaciones. Wow, eso está, me vuela la cabeza porque, a ver. En este universo del SEO, yo siento que como todo como en todo marketing hay muchísimo humo y hay unas cortinas y unos velos y claro, pues se pesca gente incauta y me da mucha tristeza. Mm, Pero la certeza entonces es, no, hoy no hay una herramienta que te permita comprender realmente qué número de personas están buscando sobre un tema en esas plataformas. Lo que hacen son exacto. inferencias. Exactamente, inferencias es la palabra. Muy bien. Em, ¿Cómo entonces, por ejemplo, ahora que tú estás haciendo ese trabajo para HubSpot de que, pues, optimizar para los LLMs, todas estas personas, hoy tenemos 54 personas conectadas, ¿qué tienen que hacer en sus sitios web? O sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros para preparar nuestros sitios web para que los LLMs, ya dijiste 5 cosas que yo creo que son como generales, Ujú. pero ¿qué se tiene que llevar esta gente ahorita? O sea, ir y decir, a ver, yo me voy a sentar aquí a hacer esto. ¿Qué hago primero? Cero, esa es la palabra, esa es la No, respuesta básica. Sin embargo, caramba. yo tengo acá como varias cositas que pueden hacer. Por ejemplo, pueden enfocarse en distintos tipos de contenidos, ¿sí? Saben que, por ejemplo, para Google, desde hace muchos años incluso, tener solo vamos, por ejemplo, a los artículos de blog, ¿sí? Si ustedes tienen un artículo de blog de 6.000 palabras y es un artículo que solo tiene bloques y bloques y bloques y bloques de texto, pues eso no va a ser lo más atractivo ni para Google ni para el usuario. Entonces, ¿qué, por ejemplo, tiene en cuenta Google? Si ustedes integran videos, si integran infografías, si integran gráficos, es decir, otros tipos de formato más allá del párrafo simple, el texto simple. Eso es algo muy interesante para tanto para Search también como para los LLMs. Entonces, pueden empezar, por ejemplo, creando contenido que apunte a su audiencia en sí. Pasa mucho, sobre todo con grandes marcas, que vendemos marketing, ¿sí? Y entonces vamos a tratar todos los temas que podamos de marketing, porque pues nosotros hacemos marketing. Entonces como que es mejor en lugar de irse a lo macro, irse un poquito más a lo micro. Entonces como que si lo que vendemos es, por ejemplo, herramientas de social media, ¿por qué voy a ir a hablar de SEO o por qué voy a hablar de desarrollo web? ¿Saben? Como que ese tipo de cosas cuando más bien debería ir enfocando el contenido en social media. Entonces, para mí, una de las primeras cosas más importantes es
el contenido muy conectado a lo que la audiencia hace y también muy conectado a lo que a lo que la marca hace, perdón, y muy conectado a lo que la audiencia necesita. Ahí también hay que tener en cuenta la profundidad del contenido. Creo que para nadie es un secreto que hemos visto desde hace mucho tiempo en Internet, o lo que conocen como thin content, que es contenido muy sencillo, muy simple, que de repente no profundiza, como que no le da las respuestas al usuario, o vemos contenido que sigue un mismo formato, ¿sí? El qué es esto, por qué esto es importante, las ventajas de esto, cómo hacer esto. Entonces, como que, digamos que esa estructura no es el problema, sino el problema es qué están agregando a la conversación. Yo siempre le digo a los clientes, hágase la pregunta de por qué Google tendría que indexar mi contenido. ¿Qué estoy ofreciendo yo que otros 800 millones de websites no están ofreciendo? Entonces ahí sí yo tengo, por ejemplo, un artículo, de nuevo, me estoy enfocando en un blog, pero pues no todos los negocios necesitan un blog. Pero en el caso de un blog, tengo datos únicos, tengo entrevistas con expertos en el tema, tengo algo nuevo que ofrecer al usuario, o volviendo al ejemplo de social media, voy a ir a definir en mi artículo qué son las redes sociales. Eso ya todo el mundo lo ha hecho. Sí, total. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Es una de las cosas importantes que hay que definir, como cuál es el tipo de contenido que hay que crear. Y de nuevo, todo a nivel de SEO, no solo de SEO de contenido, sino de SEO técnico. Si mi website está indexado, si no tiene problemas con el crawling, es decir, para que los motores de búsqueda entren y revisen el website, si estoy bloqueando algunas cosas que no quiero bloquear. Si tengo, por ejemplo, HTTPS en lugar de HTTP, porque eso también es clave. Cómo estoy manejando el tema del el internal linking. Tengo menciones, o sea, estoy haciendo esfuerzos en link building. Es decir, como que y de hecho bien lo dijo John Mueller de Google esta semana en una conferencia. El buen SEO también aplica para, como lo denominan muchas personas, el GEO o el AEO o el AISEO o como el acrónimo que quieran usar. Yo vengo pensando en que eso pasó como cuando con el metaverso. Todo el mundo se volvió loco que quería hacer cosas en el metaverso y yo decía, Dios mío, pero tienen un sitio web que ni siquiera tiene un robot TXT bien indexado y ahora se van a ir para el metaverso, o sea, no hacen buen SEO y ahora quieren hacer otras cosas que pues dependen incluso del SEO. Em, dijiste algo que me causó muchísima curiosidad y me gustaría que profundizaras ahí y es, ¿cómo así que no todos los sitios web necesitan un blog? Sí, eso es Por una favor, lucha, es una hablemos lucha de esto. intensa que hay en Ha- SEO. Hablemos de Eh, esto. a mí particular, ojo, eso es una opinión personal, ¿no? Yo considero, recientemente incluso vi un ejemplo, no recuerdo si fue en uno de los grupos de SEO en los que estoy o en Twitter o en LinkedIn. Alguien hablaba de un sitio web de un dentista, ¿sí? Entonces pues no tenía, estaba como que, ¿será que hago un blog? ¿Será que no hago un blog? Entonces yo me preguntaba, yo no sé, de verdad no sé nada, no sé mucho de la industria o sea, no me he sentado como a pensar qué temas podría publicar alguien en un blog de dentistas, pero yo digo, si yo particularmente estoy buscando un dentista en Bogotá, pues yo quiero simplemente la página y que me diga, esta persona tiene tantos años de experiencia, ha tenido tantos clientes, estos han sido los resultados, ¿sabes? Como que algo por ese lado, en lugar de que me presenten, que pasa mucho, por ejemplo, la historia de los dentistas desde quién sabe qué año, qué es lo que hace un dentista, qué es un dentista, cómo un dentista se hace dentista, qué estudiar para ser dentista. Sí, no, eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces, en esos casos, es que yo digo, ¿es necesario un blog? Por ejemplo, yo tuve una cliente que ella vendía caramelos veganos en Canadá. Y ella quería su blog. Es ella estaba como que enfocada en que ella quería un blog, ella quería escribir sobre los caramelos veganos en Canadá. Y era un poco retador encontrar qué temas, porque la gente cuando buscaba en Google y uno lo veía haciendo uno la misma búsqueda o revisando en las herramientas de SEO, uno veía que cuando la gente buscaba
caramelos veganos en Canadá, pues ellos querían era comprar los caramelos veganos. Ellos no querían la historia de los caramelos veganos. Entonces, por eso es que yo soy partidario de que no todo sitio web necesita un blog, pero de nuevo, es una opinión personal. Total, como todo en Exacto. marketing, ¿no? Es solo, son cosas que uno cree. A ver, yo siento que al final es cierto, no todos los sitios necesitan un blog, ¿sí? Porque cuando uno no sabe qué es lo que necesita, como uno, eso, hay un dicho en Colombia, porque tenemos asistentes desde España y desde México, pero hay un dicho en Colombia que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. ¿Sí o qué? Mm, Entonces, mm, yo siento que es un poco eso, como un blog ahí por tenerlo. Y luego dicen, es que el SEO no sirve, ¿sí? Yo divido un ah, poco como la estrategia en tres. Producto, productos y servicios, ¿sí? ujú, Si tú haces un buen ejercicio de tener tus productos y servicios bien organizados, con buena estructura, con buen contenido, con buenas explicaciones, eso va a jalar lo que sea que tenga que jalar. Luego hay un tema de marca, indudablemente, ¿sí? Y hay un tema de marca asociada a esos productos y servicios porque hay que generar esa asociación, digámoslo. Y luego viene un tema de información. Y esa información yo la despliego en un embudo tradicional de marketing de tofu, mofu, bofu. Ya está. O sea, no nos vamos a ir al flywheel, ya no sé qué chorrada, no. Por qué lo despliego así? Porque ahí es donde yo creo que la gente se tiene que preguntar qué información le tengo que entregar no solo a un usuario que no me conozca, sino a la gente que ya me compra. ¿Sí? De repente tú te das cuenta que la señora que vende los caramelos, ¿sí? Pues ella no tiene que contar la historia de los caramelos, ¿sí? Como un artículo de blog, pero ella sí puede decir cosas que ayuden a la gente a entender sus caramelos de CBD o mm, veganos o lo que sea, la nutrición en el cuerpo, bueno, sabes, como que el enfoque es cómo yo le ayudo al otro a tomar una decisión sobre mis cosas. Y para eso se necesita información. El producto eso. puede decirte los beneficios. Mira, yo lo hice con leche traída desde la luna. Yo los hice, me bajé las estrellas y tiene polvo de no sé qué. ¿Sabes? Tú puedes decir todo eso, pero al final hay unos componentes particulares en el dentista igual, ¿sí? Entonces yo siento que si nos hacemos las preguntas correctas, la respuesta va a ser si lo quiero alimentar o no lo quiero Mm, alimentar, más de si lo necesito o no lo necesito, ¿sí? Capaz y puede que todas las personas tengan una necesidad de compartir información, pero no tienen información para compartir porque lo único mm, que quieren es vender. Y cuando tú lo único que quieres vender, pues no quieres hablar con nadie más de nada, de nada más. Cómprame, 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 pero yo no te enseño nada, 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 ¿sí? O sea, y está muy bien, ¿sí? Dice Harold Aguilar. Buenas, acaban de sacar a una compañera de mi trabajo y ella estaba inscrita y no puede volver a ingresar. Ella salía como Pilar Alfaro. ¿Nos pueden ayudar? Ah, ok, lo que pasa es que por alguna razón se me metió aquí a la sección de panelistas, pero ya le digo a David. David, es un error de logística, perdón. Entonces, esa es un poco mi posición con el asunto. Capaz si no lo necesita porque no tiene o no quiere nada para educar a nadie más, ¿sí? Y que esa es al final del día, yo creo que la decisión más importante. Yo quiero o no quiero ayudarle a la gente, ¿cierto? Bueno, pero pues son posiciones. Em, pero entonces esto me lleva a una duda y es si los LLM se basan en la información pública, en las Ah, calificaciones y en la pregunta que me hiciste. autoridad. sí. Sí, sí, perdón. Y si se basan en esa información, ¿cierto? Que está pública, también se basan en esa información para tener conversaciones con uno. ¿Cómo así? O sea, si yo le estoy preguntando, no sé, por ejemplo, no sé, le mando, no sé, una foto y le digo, mira, tengo esta pared, ayúdame a organizar los cuadros, qué sé yo, ¿sí? Y claramente ChatGPT te va a decir, ah, sí, mira, pon esto aquí, no sé cómo, genérame una imagen. Entonces él te genera una imagen con una idea, no sé cómo. Eso también lo trae desde la web, o sea, él también se inspira en la información de la web para dar esas respuestas que son como, entre comillas, más personales.
Hasta donde tengo entendido, sí, porque, o sea, se basa, como decía, en lo que encuentra en la web y también en lo que tiene en su base de datos interna. Entonces, lo que hace es como, a ver, los LLMs no es que piensen, ¿no? Pero sí hacen como, empiezan como a hacer correlaciones, como que a entender un poco más el contexto, como que desarman todo lo que tú le diste, entienden cuál es la pregunta que tú estás haciendo y vuelven y construyen basándose de nuevo en lo que tienen en su base de datos interna o en lo que encuentran Ok, en Search. muy bien. Yo tengo muchísimas preguntas, ¿cierto? Ya tenemos las acciones. Ah, no, nos quedamos en las acciones concretas. Entonces ya dijiste, bueno, pilas con el contenido, hagan estos truquitos, estos bloques de contenido, pues deben ajustarlo. Las preguntas son muy importantes porque decías un poco sobre las preguntas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos, esas acciones concretas? Bueno, me voy y reviso, por ejemplo, si estoy bien indexado. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo sabe una marca si está bien indexado o no? Una de las formas más fáciles es revisar en la sección, no recuerdo ahorita el nombre exacto, en Search Console, creo que es indexabilidad, si no estoy mal. Allí pueden mirar de una vez y fácil y rápido en indexing y tienen pages abajo, es la cuestión. Ahí tienen un reporte que les va a mostrar, bueno, miren, tienen esta cantidad de URLs indexadas y tienen esta otra cantidad de URLs que no están indexadas. Ahí entonces es importante que digan, ok, estas URLs que no tengo indexadas, no están indexadas porque quiero o no están indexadas porque Google no las está indexando por alguna razón en específico. Entonces ahí es que hay que sentarse a revisar porque de nuevo, hay que mostrarle a Google como aquí está mi contenido, tome indéxelo para que también los LLMs lo puedan obtener de allí. Ese es como diría yo el paso más sencillo. Ya también pueden utilizar otras herramientas un poquito más avanzadas de SEO como Screaming Frog y ya con eso pues hacen un crawl y ya ahí de una vez les da un reporte y les dice exactamente qué está indexado, qué no y qué pueden ir haciendo. Bueno, pero eso son herramientas muy sofisticadas y yo no sé si la gente que tenemos aquí, ¿cierto? Está tan sofisticada. Diría yo, a ver, una de las maneras creo que es el robots.txt, que es mi sitio web slash robots.txt Ujú. y eso vas a ver ahí si los algoritmos pueden leer o no pueden leer el sitio a través del mapa del sitio, ¿no? También ¿Ese sí. mapa del sitio para los LLMs es útil o no? Porque salió también un boom de, no, ahora puedes ver el LLM robots y no sé qué. ¿Cómo funciona ese rastreo ahí? Pues mira, eso también es una discusión muy grande. Desde el lado de Google, ellos han dicho que ese archivo, ese archivo de la lens.txt no funciona o que ellos no lo tienen en cuenta. Hubo un escándalo hace 1 o 2 semanas porque Google subió ese archivo a una de sus propiedades y después de que todo el mundo se dio cuenta, como a las 2 horas lo borraron. Entonces, están como, ¿funciona o no funciona? Hay gente que dice que sí funciona, que sí facilita los LLMs para que rastreen el sitio web. Hay gente que dice que no, como Google, por ejemplo, que no tiene mayor incidencia en eso. Yo soy partidario de pruébelo. Cada sitio web es un mundo. Entonces, pruébelo y mira, y si ya está haciendo un tema de tracking con los LLMs, suba el archivo y revise a ver si le funciona o no. Sin embargo, creo haber leído reciente que, por lo menos en Search Console, están tratando el archivo, el LLMs.txt, como un duplicado del robots, del sitemap, guión bajo XML que uno sube también por allí. Entonces hay que pues ir como haciendo pruebas. Yo particularmente soy partidario de prueben. No puedo decir funciona o no, pero sí como Claro. prueben y pueden ahí compartir sus resultados con nosotros. Mira lo que dice Luis. Si yo no tengo contenido en texto, es decir, no tengo blogs, ¿cómo podemos asegurar que las IA encuentran nuestro contenido? ¿Tú qué vendes, Luis? Lo de Sí, los... lo del Lo accesorio de accesorios de gramatical. laboratorios, ¿qué es eso? A un accesorios para los laboratorios, ¿sí? Como probetas y cosas así. No sé, a ver. ¿Cómo hace? Pues todo lo que ya nos ha enseñado Gerald hoy aquí. Métale cañita a la autoridad de dominio. Bueno, no sé, a ver qué le vas a decir. Hay una pregunta primero, Luis, pero ¿tienes un ¿Ah, sí? sitio web o solo tienes,
O sea, tienes el sitio web, pero no tienes blog, ¿sí? O no tienes sitio web, sino que te manejas solo por redes sociales. Eso también es clave allí saberlo. Mientras tanto, Erika te puede ir respondiendo, sí, las opiniones en Google Maps también sirven. Y tengan en cuenta que de hecho Google ha venido haciendo muchas pruebas para integrar también inteligencia artificial en Google Maps. Entonces sí es clave también allí tener reseñas positivas en Mira, Google esta Maps. pregunta está muy buena, que si tener el podcast también sirve. Diría que sí, si es un podcast que tiene buen alcance, o sea, si lo tienes solo alojado en Spotify, pero también lo promueves por otros canales de marketing, puede funcionar. Es importante también, y creo que no lo había mencionado, entender que, a ver, hay mucha gente que está vendiendo la presencia en LLMs como solo hacer ciertas tácticas que ellos están llamando de nuevo GEO o AEO, pero cuando nosotros las revisamos son tácticas de SEO one-on-one. Pero también es importante no solo enfocarse en el sitio web, sino que también tienen que utilizar todos los canales de marketing que tengan a su disposición. Entonces, si tienen redes sociales, alimenten las redes sociales también. Si usan email marketing, hagan email marketing también. Si tienen incluso campañas pagas de Google Ads o de Ads en algunas de las plataformas de redes sociales, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta eh, para tener mejor presencia en LLMs, porque yo diría que en este punto solo el sitio web no es suficiente y también es clave tener menciones en otros sitios web de autoridad para que precisamente generar esa confianza de la que hablamos al principio. ¿Qué, Allí, sí, qué es lo que decías, que era el segundo punto, la autoridad del dominio, exactamente. creo que Erika de pronto no nos escuchó al inicio, pero la recomendación de Gerald es, o bueno, su apreciación fue, sí, cualquier comentario en cualquier red social, siempre y cuando los canales y las redes sociales sean públicas para que puedan ser rastreables, porque si no, pues no, Exactamente. ¿cierto? Mira que Luis entonces ya te dijo que sí, que él tiene el sitio web, pero que el contenido se genera principalmente en LinkedIn o en Instagram. Entonces, ¿cómo asegurarse que las IA lo mencionen? Yo lo que te sugeriría, Luis, sin haber revisado el sitio web y sin haber revisado los perfiles sociales de la marca es, si tienes el sitio web, aprovéchalo, porque igual pues eso es un gasto en hosting y en mantenimiento y demás. Entonces, si lo tienes, de nuevo, no, quizás no sea necesario que crees un blog, puedes tener cierta, como bien lo decía Caro, que es muy acertado. Si quieres ofrecer, si tienes información que quieres ofrecer, puedes crear el blog o puedes ofrecerla en otro formato en otras partes del sitio web, pero aprovéchalo, porque si ya lo tienes, pues de una vez lo puedes aprovechar. Y también si tienes del contenido que generas para el sitio web, también puedes extraer contenido para LinkedIn y para Instagram. De nuevo, pues probando diferentes formatos y demás. Pero lo importante es la constancia. Si no es que tengo el sitio web y le subo dos publicaciones, dos cosas nuevas hoy y lo dejo abandonado por 3 meses, porque recuerden que también para Google es importante como qué tan actualizado está el sitio web, qué tan fresca es la información. Pueden revisar el concepto, por ejemplo, de EEAT de Google, que mucha gente dice que no funciona. Yo soy partidario de que pues, es algo Total. interesante a tener en cuenta. Entonces, como que ya que lo tienes, pues aprovéchalo y aprovecha también las redes sociales para ir generando contenido recurrentemente e ir poco a poco como construyendo esa marca. Antes de que sigamos respondiendo preguntas, porque ahí vienen varias cosillas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción sobre el contenido generado con inteligencia artificial para sitios web? Bueno, yo soy partidario y de hecho yo particularmente he usado inteligencia artificial no para crear el contenido desde cero, sino para que me ayude a hacer ciertas cosas. Como se darán cuenta, yo hablo hasta por los codos. Entonces muchas veces hago artículos así de largos que nadie se va a leer. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, utilizo la inteligencia artificial como, mira, tengo este párrafo que está muy largo. Mi intención es esta, como que, ¿cómo me puedes ayudar allí a reestructurarlo un poco? No recomiendo ir por ejemplo, a ChatGPT, ¿sí? Y decir, créame un artículo sobre, de nuevo, herramientas, las mejores herramientas de social media. Y que ChatGPT cree el artículo y que ustedes lo copien y lo peguen en un sitio web, porque no es la mejor práctica y de hecho es algo que tampoco a Google le está gustando mucho.
para mí es importante que siempre haya una edición humana detrás de ese artículo y que en lugar de que sea la inteligencia artificial redactando el artículo y uno humano editándolo, sea uno humano editándolo, pidiéndole ciertas recomendaciones a la inteligencia artificial, editando uno esas recomendaciones y luego publicándolo. Pero siempre tiene que haber una persona detrás de cada uno de esos artículos o ese contenido. Que ahí se une con lo que decías del EEAT y es, venga, Exactamente. yo, de hecho, que esto se une con una pregunta que nos hicieron ahorita que ya quiero que la respondas, estoy así súper ansiosa porque quiero hablar de todo. Em, pero eso se une con lo del EAT, lo relaciono porque lo dijiste, y es esas buenas prácticas de que tienes una buena experiencia para el usuario, tienes expertise pues como en el tema del que hablas, tienes autoridad en el tema, y la T es Trustworthiness, de confianza. de confianza. Entonces, si yo le pido a ChatGPT, oiga, ayúdame a escribir este artículo, él te entrega el artículo, capaz si se lo puede llevar a un Word, leerlo, ponerle usted como lo diría en lugar de como lo dijo ChatGPT, cambiarle por el amor a Jesús las mayúsculas a todos los títulos, que es uno de los most para reconocer que el contenido viene de la IA, y uno ahora ve sitios web que dice todo en mayúscula, y es que no. ¿Y por qué no? Porque eso es una práctica muy americana, es una práctica muy del idioma inglés específicamente, pero del inglés de Estados Unidos, no del de Inglaterra, donde todas las iniciales de un título lo escriben en inglés porque para ellos eso es como darle más relevancia al asunto, pero en español eso no se usa y en el inglés británico tampoco. Entonces, como me imagino yo que ChatGPT está como entrenado ahí y todas estas inteligencias artificiales están entrenadas con mucho contenido de Estados Unidos, pues quedan con Ujú. esos vicios, digámoslo, ¿sí? Con esas muletillas que son casi que imposibles de quitar. Son imposibles a no ser que un humano entre y haga la tarea. Em, entonces aquí entra lo que nos preguntaba hace un momento alguien, Andrés, ¿cómo afecta el nuevo Core Update de Google de diciembre a todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, al posicionamiento, a que los LLMs nos mencionen a nuestras marcas? Luego viene otra pregunta súper interesante. Ay, no, yo quiero todo. A ver. Bueno, para responderle a Andrés, pues mira, ahí ya depende de cada sitio web porque depende de las prácticas, precisamente como lo dice Caro, que tenga cada sitio web. Recordemos que hace poco también, si no estoy mal, creo que fue en agosto, hubo un spam update que también golpeó a muchos sitios. En lo que he visto hasta ahora, hay personas que han reportado que con el core update de diciembre han recuperado un poco más la presencia en motores de búsqueda que perdieron luego de ese spam update. Supongo que porque pues empezaron a hacer correcciones y empezaron a hacer cambios en la página web para que Google no lo siguiera de cierta forma como dejando de lado. De nuevo, es una pregunta compleja porque depende de cada sitio web. Yo lo que diría es, usualmente cuando uno hace las cosas bien en SEO, no hay que preocuparse mucho por los core updates a menos que pues Google haga las maravillas que ellos últimamente están haciendo, que pues ya se sale de las manos de uno. Pero si uno sigue las buenas prácticas en SEO, realmente los core updates no deberían afectar tanto como por ejemplo si puede afectar un spam update. Ok, una cosa es el core update y otro es el spam, que Sí. son dos cosas diferentes. Ok, luego viene y dice Julio César, el uso recurrente de Gemini para crear keywords, copies y estructura de contenidos alineados a mi web genera algún tipo de señal o beneficio en términos de visibilidad para otras IA. Yo puedo decir algo antes de que tú respondas. Yo solo voy a decir una cosa y es, nunca ninguna inteligencia artificial te va a dar keywords reales de nada, de nada. Mm. Ellos se las inventan, se las sacan de lo que infieren, de lo que encuentran, porque no tienen no tienen conexiones con fuentes de datos reales. Solo voy a decir eso, ya voy a dejarse su merced divino en otras. Sí, bueno, eso es un punto también importante hay que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces estas plataformas, pues, ellas infieren ciertas palabras clave porque analizan el tema
y dicen, ah, bueno, esto me parece relevante y veo que la gente como que medio publica cosas alrededor de esa palabra clave en Google, pero no tienen los datos que uno pueda obtener a partir del Keyword Planner de Google o de SEMrush o de Ahrefs, etcétera. Entonces eso por un lado es importante. Por otro, no creo realmente que haya algún tipo de beneficio que puedas obtener en términos de visibilidad para otras inteligencias artificiales, porque de nuevo, las inteligencias artificiales lo que están revisando es qué tan único es el contenido que nosotros tenemos, qué tan bien estructurado está, si es accesible o no, si está indexado o no, en qué posición de las páginas de resultados de búsqueda está. Como que todas las cosas que nosotros hacemos en SEO, eso es lo que van teniendo en cuenta. Ya como que algo así seguro que porque tú uses A, B o C plataforma de inteligencia artificial para obtener mejores términos mejor visibilidad, no creo que sea algo que exista en este punto. Em, quisiera ahí, y te iba a preguntar algo con relación a esto y se me acaba de ir la paloma, jue madre, pero bueno, ahorita me acordaré. Es que me hizo, ya, me acuerdo. En estos días estábamos charlando con una cliente y ella fue a una charla de SEO de una plataforma y le dijeron, el tipo le dijo que si continuamente le preguntaban a ChatGPT pues, sobre su marca y por qué era la mejor y no sé cómo, ChatGPT se iba entrenando para después entregarle esa respuesta a otras personas. Nosotros hicimos un experimento y empezamos a preguntarle pues cosas y nos daba respuestas con base en chats que habíamos tenido en el historial, pero nunca se fue a buscar nada. Y cuando le dijimos, pero ¿dónde está sacando esa información? Él dijo, ups, no, espérate a ver, yo busco mejor. Y entonces ahí sí se fue y buscó. O sea, nos dio muchísima risa porque eso comprueba que la gente quiere decir cualquier cosa sin, sí, pero yo sí te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo yo entreno los LLMs? Yo marca, yo aquí sentada, yo los puedo entrenar. Eso me abrió esa pregunta. ¿Yo los puedo entrenar para algo en particular? Me parece súper interesante esto. ¿Vos qué opinas? Mira que esa es una pregunta bastante interesante porque he visto lo mismo, gente diciendo que puede que, como que diciéndole siempre el nombre de la marca, pues va a llegar a algún punto en el que entrenamos a los LLMs. Pero también hay que recordar que especialmente ChatGPT hace tal cual lo que te pasó, Caro, que te tiene en cuenta a ti como usuario, ¿sí? Tiene en cuenta tus preferencias, de nuevo, tu localización, tu idioma, todo ese tipo de cosas. Entonces como que no es una búsqueda en cero o una conversación en cero que tú estás teniendo, sino que ya recuerda todas estas conversaciones anteriores y a partir de ahí te da ciertas respuestas que pues van a estar más alineadas a lo que tú estás buscando. Yo diría que no podemos entrenarlos directamente, es decir, de ir a cualquiera de esas plataformas y empezar a hacer cosas porque pues de nuevo, ellos tienen su base de datos interna sobre la cual fueron entrenados en un primer momento y luego tienen esta herramienta de Web Search que es con la que hacen las búsquedas. Pero lo que sí podemos hacer es mejorar precisamente, que el que es el núcleo de esa conversación, es mejorar nuestra presencia en inteligencia artificial haciendo todo esto que hemos venido hablando en sitios web y fuera de los sitios web para que ellas empiecen ¿sabes? Como a tener más en cuenta las marcas de nosotros o de nuestros clientes. Fenomenal. Entonces, en resumen, no podemos entrenar nosotros mismos a los LLMs. Lo que tenemos que hacer es mejorar todo lo que hacemos nosotros para que los buscadores, incluyendo los LLMs, puedan ver que sí somos la mejor respuesta para lo que sea que le pregunte. Correcto, y de hecho me acabo de acordar un ejemplo. Es lo mismo que con Google, ¿sí? Nosotros no podemos ir a entrenar a Google e ir a cambiarle los algoritmos, sino que pues Google hace su trabajo. Pero hace unos años, recuerdo que en SEO también hubo un mito como de que abrieras una página en incógnito, colocaras la keyword por la que tú quisieras rankear, buscaras tu dominio y empezaras a hacer clic. Y como que le mandaban eso a toda la empresa para que toda la empresa hiciera eso. Y eso supuestamente entrenaba a Google para mejorar los resultados o el rendimiento orgánico que uno tenía. Entonces yo lo comparo mucho con esa experiencia que tuve. No, no funciona.
Hace un rato nos preguntó David si se puede aumentar la autoridad del dominio solo con las menciones que se hagan en las redes sociales. Esa es una pregunta muy Mm, interesante. sí, es una pregunta muy interesante. Creo que no tienen oye, ojo, con temor a equivocarme, ¿no? Creo que no tienen tanto peso como menciones en sitios web de autoridad que estén relacionados a lo que tú haces. Creo que esas pesan más que menciones desde redes sociales, porque como desde redes sociales, pues es digamos, como contenido libre, entre comillas, como que cualquiera puede ir a crearse un perfil y mencionar una marca. Claro. Entonces, como que Google no le tiene mucho, o sea, lo tiene en cuenta, pero no al peso de ser, por ejemplo, mencionado, no sé, en Forbes o cosas por el estilo, dependiendo de nuevo de la relevancia y la conexión que tenga con la marca. Oíste, ahí me surge, bueno, es como una reflexión, yo no sé si es una reflexión, preguntan, la voy a tirar a ver eso que surge. Y es, si yo comparto, por ejemplo, todas las cosas que hago en mi web, las comparto en las redes sociales, eso tiene un link, que supongo que ahí va la pregunta de David, sí, que la gente haga clic en eso que yo comparto. Esos clics que recibe eso sí puede generar algo, así como tú dijiste en la navegación oculta todos los clics. O sea, esos clics, entre más clics, a ver, yo tenía una percepción que entonces ahora me la voy a ir a cuestionar y es, yo tenía la percepción de que mientras más clics reciban todos esos enlaces que yo comparto en el universo, le van a decir a los motores de búsqueda que ese contenido es interesante y que por lo tanto le eche un ojito. Pero ahora tú estás diciendo que capaz y no. Puede ser como puede ser que no, porque Google va más allá del clic. Entonces, que entra precisamente en lo que mencionabas del webinar que vas a tener en febrero, Caro, de la experiencia de usuario. Entonces, pasa mucho que hay sitios web que tienen millones de clics, pero cuando las personas, que ojo, puede que vengan de otros canales de marketing, no necesariamente de motores de búsqueda, pero cuando Google, listo, va y hace el clic y entra y revisa, entonces la experiencia de usuario es un desorden. Recuerden además que hay un concepto en SEO que se llama power sticking, que es cuando las personas hacen clic desde motores de búsqueda en un sitio web. Y si la persona hace clic en el botón del navegador, en el botón de atrás, eso genera pues esto que conocen como power sticking. Entonces ahí ya los clics no son como tan relevantes para los motores de búsqueda porque se dan cuenta de que el Mm. usuario no permanece en el website, de que el usuario no interactúa con el website, sino que el usuario de repente entró, miró algo así como above the fold y dijo, no, esto no me gusta. Y presionan el botón de ir atrás o cierran la pestaña. Entonces ahí ya el clic pierde valor. Pues amigo, mira, me has desbloqueado de pronto algo que yo traía. O sea, sí, hay que reconocer cuando uno dice, bueno, uno trae eso durante la vida y ve que a veces tiene resultado. Pero después uno se cuestiona esto y es, ¿en serio esto sirve para algo? Yo tenía esa concepción muy equivocada y te agradezco profundamente que me lo hagas ver desde esa otra mirada, o sea, está súper bien. Pues amigo, mira, nos quedan 4 minutos de tu valiosísimo tiempo y me encanta porque hablar contigo es delicioso. Gracias infinitas, gracias a todas las personas que han estado con nosotros durante una hora, no se han ido jamás, nadie. Em, voy a hacer una cuñita ya para ir cerrando y Andrés nos hizo otra pregunta, pero voy a hacer esta cuñita. En We Are Content vamos a lanzar el martes de manera muy controlada una nueva plataforma que es un experto en SEO basado en IA. Me encanta que hace generación de contenidos, pero con datos científicos de búsquedas. Entonces, a mí me encantaría compartirles un enlace que se los voy a enviar para que ustedes se preregistren y les llegue por correo electrónico el acceso directo a la plataforma una vez se habilite, con una condición, y es que nos escriban y nos digan qué les parece la calidad del contenido, qué les pareció la experiencia de la plataforma. Solamente por eso se los comparto a las 56 personas, 60 personas que se alcanzaron a conectar, que por favor prueben la plataforma y nos den todo el palo que quieran darnos. Para mí eso es valiosísimo, que estoy en el equipo de producto apoyándolos. Y ahora para cerrar este maravillosísimo espacio, porque adjetivos calificativos positivos todos los que podamos. Nos dice Andrés, los backlinks de papel, vamos a tener que, eso me acaba de desbloquear otro nivel, los backlinks de, no, perdona, ¿Qué leí papel? mal, leí mal, yo dije los backlinks de papel, pero ¿what? No, nunca en la vida. Los backlinks, ¿qué papel juegan ahora en la autoridad, en el mundo geo?
cómo usarlos a favor. Ah, bueno, creo que es un poco lo que hemos venido hablando, pero contémosle a Andrés de también. Sí, yo pues, mira, Andrés, yo diría que lo mismo que el mismo papel que vienen jugando con SEO. De nuevo, recordemos que todo esto que se ha denominado como GEO, EO, a juicio personal y a juicio de muchos otros SEO, sigue siendo buen SEO. Entonces, los backlinks pues tienen un papel allí interesante también como lo tienen para search, a pesar de que Google en su momento dijo que no tenía tanta relevancia, tienen relevancia, ¿sí? Entonces, como que esas menciones que puedes recibir o que quieres buscar desde sitios web que, de nuevo, sean relevantes y que sean, que estén relacionados con tu marca, pues siguen siendo muy valiosos. Pueden mejorar tu rendimiento orgánico y por extensión, eso puede mejorar también tu rendimiento de los LLMs. O sea, mejor conclusión. Jamás imposible. O sea, hemos pasado por todos los estados de una estrategia de SEO. Hemos pasado por las buenas prácticas, hemos pasado por acciones hiper mega concretas, que eso casi nunca pasa. Cuando uno va a los webinars, uno quiere como llevarse de verdad cositas para hacer y nadie le dice a uno nada y uno es como, pero todo esto tan técnico, ¿qué hace con esto? Nos llevamos realmente, o sea, o yo por lo menos me llevo unas tres cosillas que digo, ah, marica, esto se puede hacer, fenomenal, tin, lo voy a hacer, ¿sabes? Como que me encanta, me parece, y que no son dispendiosas de hacer, que son cosas como que uno mismo puede ir y hacerlo. Entonces a mí me encanta. Esta grabación va a quedar anclada en YouTube y la verán más gente, se las vamos a mandar por correo electrónico, igual el enlacecito por si quieren probar la herramienta que les estoy diciendo que vamos a lanzar. Ah, mira, Daniel, ahí te lo respondí, sí. Em, y pues siendo las 6 de la tarde en mi geolocalización española y siendo tus 12 del mediodía, ¿cierto? ¿Son tus 12? Ujú, sí. ¿Sí? Pues nos vamos a despedir. Hay otra pregunta Luis dice, voy a decirles a los de la oficina que dejen un comentario en Google. Pues muy bien, amigo. Eso no se hace, aunque uno crea que sí, pues yo creo que no, porque se relaciona por LinkedIn, esta gente trabaja aquí, ¿sí sabes? ¿No? Bueno, no lo sé. Pues no siendo más, muchísimas gracias a todos por este espacio, me he reído, he aprendido, no sé si tienen más preguntas, envíennoslas, que con seguridad, porque ya nos pasó en el webinar del inicio de año, y es que nos dejaron preguntas y Gerald nos ayudó a responderlas después a través de correo electrónico, entonces, fenomenal. Tu conocimiento, gracias infinitas por tu ser, tu conocimiento, tu presencia, gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. No, a ti, Caro, a todas las personas por haberse conectado. Quedo a disposición de ustedes a través de mi perfil en LinkedIn, Gerald J. Lucero. Allí me pueden contactar, ver más o menos lo que hago. Y pues nada, estamos para ayudarnos en este mundillo caótico del SEO y la inteligencia artificial. Pues muchas gracias. Vamos a finalizar. Nos vemos. Nos vemos en enero con el siguiente Café con Caro. Un abrazo. Gracias, Chao. Chaito.